Entraste en tierra de nadie y ya no podrás regresar a casa. Cine. Cómics, series y... ¿Está el pasado tan muerto como creemos? ¿Qué tal, oyentes? Bienvenidos una vez más a Tierra de Nadie, este espacio destinado y reservado a hablar sobre cine, historietas y series. Estoy aquí reunido con mis dos amigos Nicolás y Edgardo, que se está riendo mucho. ¿Cómo estás, Edgardo? Viste que yo siempre antes de empezar me río en silencio. Es que debe Me ser río como en- un... Son muy respetuosos al reírse. Sí, me río en las sombras. Debe ser que te reís ahora para no reírte después, Puede ser. ¿no? Descargás la vergüenza. ¿Tenés vergüenza de algo? No. ¿No? Eso de reírse en las sombras viene al caso con el tema que vamos a tocar hoy. Que es una historieta, finalmente. Es nuestro primer programa dedicado a una historia. Exactamente, una historieta nacional que se publicó en la revista Mr. X o Super Mr. X. No, creo que era Mr. X, una de las Sí, tantas sí. revistas de aventuras en los 50, 60. Bueno, está en el año 1962, estamos hablando de Mort Cinder. El Mr. X era para que la gente sepa, digo, era una revista tipo como la Patoruzú, hacía paisada, de muy baja calidad, pero bueno, venía con historias de 3 o 4 páginas, variaba según Era el como autor. Como una revista pulp, digamos. Sí, una cosa así. Y bueno, en el 62 aparece Mort Cinder por primera vez, que se fue publicando a lo Y largo de después, 2 años. después se fueron dando otras publicaciones por el estilo, como bueno, después la revista Bracero, la Scorpio y Sí. demás, que tenían como ese mismo, La fórmula. claro, esa fórmula de publicar varios autores y varias historias que se iban continuando a medida que... Mort Cinder era como una rareza igual, ¿no? Porque ahora vos mirabas todo lo que salía en Mr. X y agarrabas el Mort Cinder, es como que decís, esto no tiene nada que ver. Estoy viendo como una cosa de autor súper zarpada, como está ilustrada, era como una cosa extraña. Y aparte de que tenía, o sea, Mort Cinder está escrita por Héctor Germán Oesterheld, el autor del Eternauta, y todos los conocimientos que tenía el tipo sobre historia y geografía, digamos, le dan a la obra una característica mucho más madura, que se distanciaba mucho de todas las demás historietas que se publicaban en ese momento, que estaban más destinadas a los jóvenes. Y de la mano de Alberto Brecha, Bueno. que lo agarra como en un momento de exploración en lo plástico, ¿no? En la pintura y demás, que se va muy como por el costado de lo Sí, que es todo venía como una haciendo experimentación. el cómic nacional e internacional. Sí, O sea, Brecha venía de dibujar Vito Nervio y después Sherlock Time, que Sherlock Time también fue con Oesterheld, pero sí, es como que en esa línea de dibujo estaba más el del estilo como el de Milton Caniff, que es una influencia muy grande para Brecha, y en Mort Cinder es en donde el chabón como que se libera de todas las convenciones de los dibujantes en general y dice, yo voy a inventar. Y agarraba, o sea, era como una búsqueda incesante que tenía el tipo de que dibujaba con lo que encontraba. O sea, no le alcanzaba la tinta, no le alcanzaba la pluma, no le alcanzaba el lápiz. Agarraba una gilet, le ponía tinta y dibujaba. Sí, Agarraba sí. la tapa de un fibrón, la manchaba de tinta y estampaba. O sea, era una especie Era de... como una especie de metamensaje para con el cómic en sí, digamos, porque si bien los personajes como reescriben la historia, Sí. él Bueno, reescribía sí. la forma de hacer historieta, digamos. O sea, es como que Parte. Mort Cinder hacia adentro y hacia afuera, desde donde lo pienses, establece un antes y un después, a nivel social, cultural y a nivel gráfico también. O sea, de todos modos, la década del 60 igual es como una década muy importante para la historieta en el mundo en realidad, porque es en la década del 60 en donde se empieza a ver el cómic como una verdadera forma de arte desde los diferentes ambientes artísticos e intelectuales. De hecho, es en los 60 en donde se la denomina el noveno arte, la historieta, y deja de ser Algo para los pibes. algo para los niños. Mort Cinder no tiene nada para los niños. Pero bueno, no sé. Sería lindo que algo como Mort Cinder sea para Ah, los sí, niños, ¿no? sí. O sea que Pero yo creo que muchos en tu niños se infancia- aburrirían por ahí fácilmente. Y sí, no lo sé. Yo lo leí medio. Yo la primera vez que leí Mort Cinder tenía 15, 16 años, yo no era tan chico, entonces era como. No. Ya me interesaba la historieta cuando leí Mort Cinder. Bueno, un punto también, no sé si crucial, pero sí interesante, es que
el formato historieta, como se lo conocía, se lo empieza a llamar, al menos para la revista Mister X, pasa a ser la novela gráfica. Claro. Mira. ¿No? Eso es un dato. Porque Sí, pero son siempre se la términos tuvo- que hacen darle, o sea, otra impronta. Exactamente. Sí, la novela gráfica nunca terminé, o sea, no es que no entienda, pero nunca termina. La novela gráfica, o sea, hoy en día termina siendo algo que originalmente no era una novela gráfica. Pasa con, por ejemplo, miniseries que salen en. Bueno, acá estamos hablando de cómics, así que podemos hablar de cualquier cosa. En DC Comics, no sé, cuando se publica año 1 de Batman, que sale en la colección, no me acuerdo si en Batman o en Detective Comics, me parece que en Batman, son 4 números mensuales, que hoy en día eso, cuando si te lo compras o lo encontrás, está reunido en un libro publicado como una novela gráfica y se la considera una novela gráfica. Cuando originalmente no fue concebida como tal, eso estoy diciendo. Por eso, hoy yo Sí, como la novela pero- gráfica queda medio, es raro. Watchmen originalmente no es una novela gráfica, No, pero en realidad, en su totalidad sí termina siendo una novela Termina gráfica, siéndolo. porque es algo autoconclusivo, o sea, no es una serie que se alarga con el correr de los años y siguen saliendo números Claro. al día de hoy. por eso digo que no es tan fácil a veces definirlo, porque la novela gráfica, ¿qué es? ¿Una miniserie? ¿Una maxiserie? Creo que tiene que ver también con la calidad de la gente que la hace la novela gráfica. Si no, o sea, una cosa más de autor, un dibujante como acá estamos hablando de Breccia, pero después hay dibujantes y guionistas que vos lees una página y decís, esto no es una novela gráfica, ya se entiende que es una cosa que tiene que salir todos los meses para que... Claro, bueno, tiene que ver con el formato. Entonces, Es como un o sea, paréntesis en una línea artística que dice, para acá, esto lo vamos a hacer más así o más así. Generalmente también son, la novela gráfica generalmente es más cara que el cómic promedio. O sea, una revista que te compras en un kiosco, que es un cómic que sale todos los meses, es mucho más barato que una novela gráfica, la que sea. Que generalmente vienen en un formato que es un poco más caro. Originalmente se concibió así la novela, eso fueron los... Sí, pero yo creo que también Está. tiene mucho que ver con el hecho de una novela, ¿qué es una novela? Algo que tiene un inicio, o sea, tiene un Sí. desarrollo y tiene un final. No voy a seguir No voy a jugando seguir, con claro, esto. ¿entendés? Sí. Bueno, More Cinder igual de todos modos, creo que es el único punto, no sé si en contra, o sea, a mí More Cinder de todo el material que he leído a nivel historieta nacional me parece lo mejor, y aún así considero que le juega un poco en contra esto de que se nota cuando lo vas leyendo de que no es un texto que tiene una estructura conformada diciendo, bueno, esto va para este lado. Se nota que Oesterheld va como inventando mientras se va publicando lo que es la historia. De hecho, cuando empieza la historia, que es Ram Winston se tiene que encontrar con Morcinder, Breccia dibujando, no tenía todavía la cara de Morcinder y le pide a Oesterheld que estire un poco el relato porque todavía no encontraba la jeta de cómo dibujarlo, que en teoría es la cara de Horacio Horacio Lalia, que en ese momento era alumno de él. Sí. Supuestamente es él. Y además termina siendo una propuesta interesante porque el hecho de que vos sigas el personaje de Ezra Winston, Sí. por todo lo que pasa y demás, siguiendo una idea en realidad que es Morcinder, porque hasta ese Sí. momento Sí, no era nada. no es nada concreto Sí. y el tipo no sabe por qué está yendo a buscar a Morcinder ni por Pero también le juega muy a favor Y- el hecho de esta cosa de intriga que tiene Claro, el relato. bueno, y ese clímax No está- se ve genera- forzado, o sea, yo esto me espectacular. enteré porque vi una de las entrevistas que esto lo cuentan, pero si vos lo lees no me parece fríamente calculado, o sea, realmente pasa eso. Eso pasa en Los Ojos de Plomo, que digamos es el relato más extenso y es como el corazón de la obra en general, y aparte es en donde te introducen a Morcinder Sí. y en donde se juntan Ezra Winston con Morcinder. Estuvimos hablando mucho y al final no establecimos bien de qué va la historia. Exactamente. Bueno, Sí. vamos a pasar Morcinder. Sí. Bien. Sí. Estamos hablando de Morcinder. Estamos hablando de aclaramos de Morcinder. nuevo. Estamos tomando mate, este mate le toca a vos. ¿A mí? Ahora bueno, tomo el mate. Impresiones. Impresiones más bien generales, ¿no? Porque, Sí. o sea, ¿qué podríamos decir? Cuéntale. Podría decir que es un Todo. inmortal viajero del tiempo, en cierta forma. Yo estaba pensando en eso y digo, no es inmortal, porque él muere. Pero vuelve a vivir. Bueno, Entonces, está bien, claro, está bien. ¿qué Entonces digo, delimita? es como una Se especie lo- de hombre infinito. Se lo denomina como el de las 1000 muertes. Es como una especie de testigo de las épocas. Sí. O sea, Una suerte de hombre eterno que va atravesando muchas vidas
a lo largo de la historia universal y termina Es siendo el- partícipe de momentos clave en el desarrollo de la humanidad. Es el Como el- sueño de todo historiador, o sea, de poder vivir para contar. Bueno, O que sea, es un poco Ostergel, es como que lo que le gusta a él y de excusa para llevarnos a esos momentos clave del desarrollo humano utiliza a un tipo que puede viajar. Una premisa no muy distinta de lo que era Juan Salvo en el Eternauta, o sea, porque viaja en el tiempo también, ¿no? O sea, Sí. el concepto del hombre este que trasciende digamos, de su destino individual y empieza a viajar en el tiempo y el espacio para ser testigo de algo, digo. Claro. Es como que tiene algo en común. Lo que pasa es que la distancia por ahí que se podría establecer entre Juan Salvo y Morcinder es que en el Eternauta vos ves el proceso por el cual Juan Salvo se está convirtiendo en ese viajero. Sí. Y él está solo en esa empresa. Ahora, Morcinder ya, digamos, hizo todo el viaje a través de la historia y se encuentra con Ezra Winston. En el Eternauta, el lector es Juan Salvo, en Morcinder el lector es Ezra Es Winston. Ezra Winston. Claro. O sea, me Sí. parece que la historia está más concentrada en el desarrollo de Ezra Winston. Es que para mí es el Que él de protagonista. Morcinder, Sí. claro. Porque cuando la obra empieza con un prólogo en donde que te introduce a Ezra Winston, Morcinder no está ahí. No, y toda la primera parte de los ojos de plomo también, seguís Bueno, todo el sí. tiempo a Ezra, o sea, no Sí, tenés verdad. otro punto. Para que sepan de qué va la historia, Ezra Winston es un anticuario inglés que compra y vende objetos provenientes del pasado. Le llega un amuleto a sus manos, una huella que le deja el amuleto lo va guiando a través de misteriosas señales hacia la tumba de De un ahorcado. De un presunto asesino que fue ahorcado hace... un ajusticiado Exacto. de nombre Morcinder. Este tipo es como una especie de hombre infinito que atraviesa el tiempo, el espacio, resucita una y otra vez y fue partícipe de un montón de momentos importantísimos en el desarrollo de la humanidad, como la construcción de la Torre de Babel, la Primera Guerra Mundial, la batalla de las Termópilas y ahora, a ver, no sé, ¿qué más? Ahora no me estoy acordando. Bueno, no Creo importa. que los más Un montón. importantes igual son esos los que dijiste. fueron como los puntos históricos. Porque después hay que- historias que no tienen que ver con contar un momento clave nuestro, sino con una historia específica. Exactamente. que- Como por ejemplo las historias de la prisión, La de la la de- cárcel. Sí. o la tumba de Isis. Bueno, en el prólogo él con el espejo viaja al antiguo Egipto, Claro, ¿no? También eso es. exactamente. Bueno, Los Ojos de Plomo es el relato más extenso de la obra, porque son historias de entre 6 y 10 páginas, menos Los Ojos de Plomo que tiene como 100. Y ese es el primer número en realidad porque Ezra Winston, el anticuario, es un Es un prólogo, prólogo a la de 5 historia, páginas, claro. sí, para introducir, este es un viejo que es un anticuario y pasa tal cosa. Está bien. Justamente esa primera historia en la que únicamente conocemos a Ezra, a la vez creo que son, no sé, 3-4 páginas como de extensión. Tengo un ejemplar en la mano y te voy a decir exactamente cuántas páginas son. Ah, bueno. Mientras él busca y cuenta las páginas, es un poco de resumen de todo lo que va a ser o sea, el resto de las historias a contar. O sea, está como todos los elementos que hacen a Morcinder y la temática que propone están ahí, como 6. resumidos. 6 páginas. 6 páginas. Y después ya pasamos a Los Ojos de Plomo, que, bueno, tiene una estructura más bien cinematográfica, podríamos decir, por el ritmo que tiene El ritmo La- y por el arte, y diría por yo el también. arte, sí. O sea, la manera de encuadrar y todo. Los encuadres y muchas cuestiones como que utiliza simbólicamente muchos elementos dentro del cuadro, que sería, por ejemplo, ver en el reflejo de los lentes de Ezra el símbolo que lo persigue y cierta estructura. Bueno, incluso cuando vemos por primera vez a Morcinder saliendo de su tumba resucitado, que lo vemos entre sombras, o sea, hay como una Viste que las anticipación. sombras tenían mucho que ver. Sí, por eso hay una anticipación de decir que me estoy por encontrar, un uso del terror que es muy cinematográfico. Sí, justamente. Breccia ponía mucho énfasis en lo que era el clima, el relato y sobre todo la caracterización de los personajes, porque si vos ves las caras, son todas distintas y todas muy identificables. Y realistas. Sí. Y en Los Ojos de Plomo es en donde él como que suelta la mano y ahí entran mucho este juego de claroscuros que vienen... Sí, donde la luz es protagonista. Eso lo Total. hereda, creo, de Will Eisner, porque él era muy fan, le gustaba mucho Will Eisner y si ustedes agarran, no es Spirit específicamente, pero las novelas gráficas de Will Eisner tienen mucho este trabajo de claroscuros que aparecen y Breccia usa en Morcinder. También una influencia muy fuerte para Alberto Breccia estaba en otro medio, que era el cine. El expresionismo alemán y sobre todo las películas de Einstein y sobre todo Iván el Terrible
si vos ves y van el terrible, tiene un juego de luces y sombras que yo leyendo el Morcinder o viendo la película lo relaciono bastante. O sea, es el cine que él más Consumió. Sí, esto lo consulté, no puedo corroborar que haya sido así, pero si vos mirás y No, bueno, pero se ve él, que está ahí. él mismo en una entrevista dice que cuando dibuja El corazón del Thor de Edgar Allan Poe, Sí. él dice, lo voy a contar como si fuera un cortometraje. Ah, bueno. Y adopta justamente el lenguaje del cine para transcribirlo a la historieta y dibuja ahí El corazón del Thor. Así Bueno. que hay evidentemente, hasta dicho por él, una visión cinematográfica de lo que es la historieta, y eso es lo que le aporta el ritmo, el movimiento y la luz, ¿no? A todo lo que es, o al menos como empieza a experimentar acá en Morcinder. Sí, incluso ustedes dos mencionaron como dos factores como muy importantes, que es una cosa, esta impronta de Will Eisner que decías vos, Sí. que también, o sea, fue maestro de Frank Miller y hay mucho de Frank Miller en el dibujo, o sea, notás que los dos están influenciados por el mismo autor, digamos. Sí, porque Y, hay mucho- pará, sí, y muy la otra sencillo, cuestión, ¿no? vos dijiste lo de Poe, Sí. y la literatura de terror Sí. está re presente Sí, todo el tiempo. totalmente. A mí, sobre todo Los ojos de plomo, me hizo acordar mucho a Lovecraft. Sí, En esta instancia, cuando empiezan a conocer al profesor al profesor Angus. al profesor Angus, que es como el líder de Los ojos de plomo, y entras en ese laboratorio súper extraño que tiene Sí, cosas que muy decís, son Lovecraftiano. indescriptibles. Hasta si no sí. me equivoco, hay una parte en la que hace alusión a Lovecraft. Puede ser, por ahí no lo escuché en recuerdo. una entrevista y lo estoy Bueno, relacionando. pero es notorio. Pero sí, Ahora es muy que notorio. dijiste lo de Lovecraft, o sea, hace poco falleció, hace unos días, lo hablábamos el otro día, Torcuato Di Tella, que es el que fundó el Instituto Di Tella, que ahí fue en el 68 donde hicieron un congreso internacional de la historieta y se expusieron por primera vez ampliados los dibujos de Morcinder, de Breccia, que eso es lo que le abre el campo a él para empezar a dibujar en Europa, y termina siendo la segunda versión del Eternauta, y aparte lo adapta los mitos del Tulu de Lovecraft, que son o sea, a mí me gusta más esto, pero cuando los ves son tremendos los dibujos que hacen. Y en el caso de Poe también está planteado desde el guión, digamos, y ahí es donde entra Westerhead, que tiene toda esta cosa de escribir el terror desde la poesía, que, bueno, una de las frases como que más te quedan grabadas es esta alusión a que la navaja que se Sí, abre sí, y queda sí. y refleja la luna. Sí. No, es Sí, tiene cosas Tiene un muy montón buenas. de cosas poéticas y que hacen alusión a lo que estás, ante lo que estás, que son terribles. Bueno, eso, Poética sí, y- eso es Ostergel, para mí Ostergel. y el tiempo que tiene para contar. O sea, Sí, lo maravilloso de esto que es un tipo que sabe manejar muy bien los espacios de tiempo. Sí. Y sabe manejar muy bien las tensiones. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la sensación que genera en el lector de por qué Ezra Winston está tan atado a Mort Cinder Sí, antes de siquiera de conocerlo. conocerlo. Y hay una cosa que dice Ezra, que dice, yo no sé por qué lo seguía en ese momento a Mort Cinder y lo iba a seguir para toda la vida. O sea, ese vínculo que se genera entre el, Sí, una hermandad. el maestro cuando y le el habla discípulo, cuando ¿no? le habla por primera vez, claro, él dice, supe que tenía que obedecerlo y que lo iba a seguir obedeciendo toda la vida. Sí, Exactamente. me acuerdo, sí. Bueno, y ese tipo de condimentos Ostergel lo sabe manejar muy bien. No, incluso no solo en la relación de Mort con Ezra, sino incluso en historias como la del barco negrero. El barco negrero, sí. El barco Ah, negrero, o la de la penitenciaría, que es como toda esta hermandad que hay entre ciertos presos y cómo, o sea, él encuentra, bueno, incluso en el de las Termópilas, que es amigo de Es amigo. Ay, ¿cómo? Nelfius. Sí. Alfius. Que es como el menos rudo de los espartanos, Claro. y él genera un vínculo muy Pero grande. está eso, como el sentimiento muy bien planteado. Sí, está como siempre el tema de la hermandad, ¿no? Sí, los tópicos de Ostergel, Sí. la aventura, el compañero. Sí, tal cual eso. Y eso es lo que te hace como empatizar con el personaje. Fuera de Más los, allá de que sea fuera de humano, los ojos de natural. plomo, después las historias que
que están por delante de Sí, los ojos las de plomo. historias posteriores. Las que vienen Las después de posteriores. los ojos de plomo. Bueno, son historias más cortas, ¿no? Y son... Son como Tienen otra ideas. carga. Tengo esta idea que está buena, o sea, Sí, está esta cosa de que se despierta, por ahí le interesa y bueno, hablemos de este periodo del tiempo y bueno, lo usa de excusa. eso a mí es lo que podría decir de alguna manera injusta que no me gusta de Morcinder. Me hubiera encantado que sea un relato con toda la obra fuera como el Eternauta, un relato que cierre. Que no sea- No, autoconclusivos. relatos más extensos como el de los ojos de plomo. De hecho, hay más historias. Hay un guión que se llama Diligencia Cuchillo, que Oesterheld quiso, o sea, el que iba a venir después de la batalla de las Termópilas. Brecht no lo quiso dibujar y muchos años después en una entrevista él confiesa que se arrepintió totalmente de no haberlo dibujado porque le pareció un guión buenísimo. Que ese guión vino publicado en la Sí, el edición tomo de Clarín. de la Biblioteca Clarín de la Historieta que se publicó en el 2004. Que por yo ahí. tenía la esperanza algún día de dibujarlo y cuando lo terminé, cuando lo estaba leyendo dije, Esto no está completo, Sí. la puta madre. Ah, ¿no está No está- completo? no está completo. No. Es No, como pensé que estaba terminado. Deben ser 2 páginas, ponele Sí. y se corta. Dentro de ese espacio, digamos, fuera de los ojos de plomo, ¿cuáles fueron las historias que más les gustaron y por qué? Sí, bueno, en particular a mí sería la tumba de Isis y tenía más. Ahora tengo el machete acá para recordar. Ah, y la Torre de Babel. Que es un poco como de unión de esta cosa de los mitos por ahí. Viste que muchas veces se dice, oh, las pirámides las construyeron, no sé, Los alienígenas. extraterrestres, sí. Bueno, y se aplica un poco eso, bueno, a lo de la tumba de Isis, es un ser extraterrestre. Y la Torre de Babel también es gente que quiere, en realidad son humanos que quieren llegar a la luna y hay de parte de los extraterrestres como una cuestión de ustedes todavía no están preparados Exacto. para esto. Y creo que eso, como la unión de entre la historia, lo real de la historia, más la ciencia ficción, como que cuaja perfecto. Es como una especie de relato García Marquesco, Sí. más de ciencia ficción, podríamos decir. Sí, una especie de Y como esa de cosa adelantado. sí, que sabe hilar perfectamente lo fantástico con lo real y vos cuando lo lees no discutís nada, No. digamos, funciona perfectamente en ese plano. Y además con los dibujos de Brecha. Sí, ¿no? que yo estoy mirando acá, le estoy pasando las hojas. Y qué versátil que era el chabón, porque más allá de que, o sea, los ojos de plomo es un género, la batalla de las Termópilas es otro muy distinto. Sí, Y se marca muy bien, o sea, la diferencia. Él decía, me acuerdo que él decía que dibujaba con el blanco, que el negro era un soporte, digamos, para rodear al blanco, pero acá en el que él está flotando con el negro, en la nave negrera es esta, ¿no? Sí. Que Morcinder queda sujetado a un pilote, un tronco ahí en el agua. Si vos ves, el mar ya está ahí. O sea, él tira unas líneas negras, pero el mar ya está. No es que dibuja el mar. Claro. Pero sí, no, una bestia. Es impresionante. ¿Y a vos cuáles fueron No, y a mí siempre, en realidad, yo la última vez que leí Morcinder fue hace como 10 años, así que sí, ahora estaría medio... Pero yo siempre estuve con los ojos de plomo porque es como leer una peli, ya te digo, tiene esa estructura de principio, desarrollo y desenlace, que es lo que a mí hace que no me convenzan en todo lo demás. Igual eso lo tienen todas las historias. Sí, igual digamos que los ojos de plomo te deja los ojos de plomo, digamos, porque es como la primera vez que entras a este mundo y te deja como totalmente sorprendido. Por eso yo a nivel estructura e historia me quedo con el Eternauta. Por eso igual aclaré que era una comparación injusta. Lo que me pasa a mí, que Alberto Brecha me parece un animal y Solano López no me gusta. Entonces descompenso una cosa con la otra cuando tengo las dos obras. Digamos que Morcinder cierra más porque, o sea, es como está bien en los dos aspectos. En los dos aspectos es una Historia y bestialidad. Los dibujos de Solano López a mí no me gustan para nada. Pero bueno, qué sé yo. Es personal igual, es personal. De Breccia me gustó mucho también un tal Daneri. No sé si lo leyeron. Un tal de mí me falta leerlo. Bueno, igual también es un conjunto de relatos cortos. Esa creo que la escribía Carlos Trillo, no era de Oesterheld. Sí. Perramos de Sasturay, Sí. esa es otra de las historias así importantes que escribió en sociedad con un guionista. Así que bueno, impresiones. no para dijiste cerrar. las tuyas, tus favoritas. Las mías, una es en la penitenciaría Marlin, Sí, la primera parte. que es la primera de las dos de la penitenciaría, que es donde
plantee esa cosa de la fraternidad entre iguales distintos en realidad, ¿no? Porque lo que tienen de iguales es que todos están ahí tratando de sobrevivir. Sí. Y bueno, lo que tiene de distintos es que cada uno hizo algo para estar ahí y hizo tiene otros motivos para salir. Para salir, o sea, pero me gusta mucho eso que a pesar de ese deseo de estar fuera de Blue Dove, que es la prisión donde están todos, sí. Morcinder mantiene la fraternidad con los demás y no los defrauda. Sí. Es un mensaje muy, muy lindo. Y la otra que más me gusta es el vitral. El vitral es la que Ezra termina casi acuchillándolo a él. No, casi no. Lo termina acuchillando sí. y acuerdo. Mord rompe el vitral que hay un dibujo muy lindo que está Ezra Winston mirando y se refleja el vitral en los lentes. Bueno, eso es lo que es. Bueno, en la edición de Clarín eso no se nota, en la edición de Coligüe sí. Las ediciones de Morcinder que hay, lamentablemente, no están tan buenas. Una es la de Clarín, que no es muy linda, que es el tomo que salió en la biblioteca de Clarín de la Historieta, y después la más conocida, que es la de Coligüe, que es de un poco más calidad y es más grande. Pero en realidad, cuando uno mira bien las hojas, te das cuenta de que decís, esto podría estar mejor impreso, macho. O sea, no está tan bueno. Las mejores ediciones de Morcinder están en francés o en italiano o en inglés. O sea, no son las nuestras, lamentablemente. Yo creo que algún día puede llegar a salir alguna edición linda sin tapadura, que incluya también, porque no puede ser que la única edición que incluya el guión de Diligencia Cuchillo sea la de esta de Clarín, que es de papel de diario. O sea, pero bueno. Qué sé yo, si tengo que recomendarles alguna, compren la de Coligüe, porque más allá de que no es tan linda, es la única entre las dos que al menos los dibujos se pueden apreciar bien. La de Clarín es muy chiquita, estaba viendo No, eso. y muchas veces te tenés que forzar algunas viñetas para entenderlas del todo porque se pierde un poco. Y se mandan la cagada también de agregar cuadros que Brecha no dibujó, que es como hacen como un zoom Sí. a otros cuadros, pero eso es más entendible para darle el formato de libro, digamos, porque si no tendría que ser un libro apaisado. Bueno, claro, el formato del Morcinder original era como el Dick Tracy, como la Pato Russú, o sea, se publicaba como una revista así apaisada. Claro. Bueno, independientemente de la edición, Sí. sea vertical o apaisado, es un viaje de ida, Morcinder. Sí. Y por más Literalmente. que en algún momento cierre, uno lo vuelve a leer y a releer. Y a disfrutarlo. Y a disfrutar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esperamos sus comentarios, sus suscripciones. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por visitarnos. Esperamos tus comentarios y tu regreso a esta tierra de nadie.